Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos son facultades inherentes al ser humano que le dan la capacidad de actuar frente a una situación determinada o de exigir una conducta de parte de otros seres humanos con el fin de garantizar el derecho de una vida digna, ¿sí? Vámonos a enfocarnos un poquito acerca de la historia pues, de estos derechos humanos. Muy importante pues, que la conozcamos y así podamos entre todos pues, desenvolvernos muy bien acerca de por qué es importante conocer nuestros derechos humanos y además de esto, de dónde vienen, ¿sí? Recuerden que estamos en la clase de democracia, pero pues en la clase de eso, estamos también viendo historia en la clase de sociales. Los derechos humanos, resulta que al principio en el mundo se regían varias civilizaciones. Una de estas civilizaciones más famosas fue Egipto, ¿cierto? Y resulta que las grandes civilizaciones siempre se oprimían a las personas. Siempre había quien quisiera estar por encima de estas personas. Uno de estos grandes ejemplos fueron las pirámides de Egipto, las cuales fueron hechas por esclavos, ¿sí? Resulta que estos esclavos, personas que nacían en Egipto, no tenían, o muchas veces, prisioneros de guerra, no tenían ningún derecho, sino que les pertenecían a estos, llamémoslos faraones o reyes o líderes que estas personas tenían en este territorio, ¿cierto? Resulta que pues obviamente el estado de esclavitud, el estado de no tener derechos y pues de que la vida de uno le pertenezca a otras personas, pues, como por ejemplo este señor que tenemos acá, pues es muy triste y por ende estos personajes que están acá, estos cuatro muñequitos, pues están tristes, ¿cierto? Resulta que no fue sino muchos años después, recordemos que la pirámide de Giza se hizo en el 4000 a.C., muchos años después, por allá en la época en el siglo XIII, en 1215, un rey inglés se le obligó prácticamente a firmar una carta llamada la Carta Magna, en la cual se le daba derechos a sus vasallos para que estos pudieran tener algunas garantías y pues no simplemente fueran un mercado el cual pues él podía hacer con ellos lo que él quisiera, ¿sí? Ya después nos trasladamos al siglo XVIII, al 4 de julio de 1776, con lo cual la revolución de las tres colonias en América del Norte revolucionó el mundo, ¿sí? Fue tanto así que estos personajes, estos grandes fundadores de Estados Unidos, expulsaron a los ingleses, expulsaron a la corona inglesa y se declararon independientes firmando su Carta de la Independencia, ¿sí? Donde estas personas firmaban diciendo que todo ciudadano nacía libre. Esto ocurrió el 4 de julio de 1776 en la Constitución de 1787. ¿Listo? Resulta que esta revolución fue tan grande que influenció en todo el mundo. Entonces, lo que había sucedido en Norteamérica era algo sumamente revolucionario. Recuerden que esto lo habían hecho los revolucionarios de las 13 colonias. Lograron su independencia en Estados Unidos, en las 13 colonias, y esta noticia se viajó por barco al mundo y llegó a Francia, en donde los franceses burgueses, cansados de la hambruna y de los pocos derechos, mejor dicho, los nulos derechos que tenían por ser vasallos de la corona francesa, forman su propia revolución y a esta se le conoció como la Revolución Francesa. Pues en 1789, 2 años después en los que los norteamericanos se habían independizado, la Revolución Francesa llegó y se declaró la primera Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirada por Rousseau y Robespierre, ¿sí? En esta carta pues se estaba diciendo que todo ser humano nacía con unos derechos inherentes a él, que no más por nacer en este mundo, por ser ciudadano de este planeta, merecía tener derechos, los cuales iban desde el derecho a la libertad hasta el derecho a la vida. Esto fue muy revolucionario en su época porque pues permitió que muchas personas más se vincularan y otras naciones se diera una revolución que se llamó el nacionalismo, ¿sí? Todos querían ser independientes y querían formar una independencia y ser una república democrática. Resulta que el invento de los
franceses de su República Democrática duró muy poco. ¿Por qué? Porque a causa de las revoluciones civiles, y pues recordemos que el rey de Francia pertenecía al linaje de Austria, y pues el reinado de Austria trató de venir a restablecer toda la monarquía en Francia. Bueno, los burgueses franceses, además de estas revoluciones que se estaban gestando dentro de sí mismo, resulta que en Francia no solo se estaban peleando con otros imperios como era Inglaterra, la Casa de Aragón en España, Prusia en el lado de los alemanes y Austria, y cerca Italia, resulta que también tenían guerras internas o guerras civiles. Esto llevó a que Francia, a pesar de que había dado su grito de independencia en la Revolución Francesa, esto hizo que Francia no pudiera llevar a cabo su sueño de independencia, permitiendo que un general llamado Napoleón Bonaparte aboliera todo esto y tratara de conquistar el mundo, ¿sí? Proclamándose a él mismo como emperador. Resulta que por muchas guerras y países que se le opusieron a él pudieron poner fin al mandato de este señor, el cual lo que buscó fue simplemente abolir estos derechos que habían ganado los franceses durante la Revolución Francesa. Y no fue hasta dentro de muchos años después que múltiples guerras en el mundo, como la Primera Guerra Mundial o la llamada Gran Guerra, y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que hubo más de 90 millones de personas víctimas, tanto civiles como soldados, se diera por primera vez la llamada Organización de las Naciones Unidas. Y con la Organización de las Naciones Unidas se pudo lograr entre todos, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los cuales actualmente se rigen muchas naciones, ¿sí? ¿Como cuáles? Como Colombia. Colombia es un estado democrático, un estado representativo democrático, en el cual su constitución la basa en la Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? ¿Y qué nos dice con respecto a esto nuestra constitución política, ¿sí? ¿Por qué nuestra constitución política es tan importante para cuidar nuestros derechos como ciudadanos desde el momento que nacemos? Pues recordemos un poco acerca de las características que tienen estos derechos, ¿sí? Vamos a ver. Dice que estos derechos son obligatorios porque ninguna autoridad o persona puede actuar en contra de ellos. Son innatos, lo que quiere decir que el ser humano, por simplemente el hecho de existir, los adquiere. Son indivisibles porque la garantía de un derecho depende de la garantía de todos los demás. Por esta razón, si se vulnera un derecho, se pone en peligro la garantía de otros. O sea que no se puede vulnerar ninguno, porque si se pudiera vulnerar alguno, se podrían vulnerar el resto. Son universales porque son para todos los individuos en el mundo, sin importar su nacionalidad, su religión u orientación sexual. Son inviolables, lo que quiere decir que ninguna autoridad puede hacer prescindir a las personas de este, ni ley ni política pública puede vulnerar este derecho. También vemos que son imprescindibles porque su existencia no vence con el tiempo y son para toda la vida. Podemos reforzar nuestros derechos incluso en diferentes etapas y momentos de la vida. Y son inalienables, lo que quiere decir también que no pueden ser transferidos a otra persona porque están estrechamente relacionados a nuestra dignidad. Nuestra constitución política en Colombia, que es nuestra carta magna, la ley por encima de todas, busca encajar todos estos derechos, estas características de estos derechos en la constitución para protección del ciudadano, ¿sí? Para que cosas como la guerra, como la esclavitud no vuelva a suceder. Pero para esto
pues simplemente la Constitución se crea por decretos, está constituida por muchas reformas a través del tiempo, ¿sí? Esta Constitución que tenemos actualmente es la de 1991, se logró reformar esta Constitución que venía desde 1864. Es muy importante reconocer que gracias a esta Constitución es que nosotros podemos pelear por nuestros derechos y deberes. La Constitución de Colombia ha tenido varias reformas. Una de las más importantes fue la de 1886, que tuvimos hasta 1991, ¿sí? La Constitución de 1991 engloba derechos actuales y se ha ido haciendo diferentes reformas a pedida por diferentes dirigentes o por las mismas personas. Una de las características más importantes que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro sistema interno es que esta Constitución lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra Constitución está formada por diferentes capítulos, en los cuales el capítulo 1 es el capítulo de los derechos fundamentales, donde dice que son los derechos individuales inherentes de todo el ser humano y que le pertenecen por solo el hecho de existir. El titular de los derechos de cada uno de los seres humanos son derechos fundamentales de la vida, la libertad, la igualdad, la personalidad jurídica, la intimidad personal y familiar, el libre desarrollo de la personalidad y la paz y las diferentes libertades, entre otros. Y el capítulo 2 nos habla de los derechos sociales, económicos y culturales. Son los derechos que buscan el bienestar social y van más allá del bienestar individual para el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población. Hacen parte de estos derechos el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho al trabajo, a la educación, la vivienda, la alimentación, la recreación y el reconocimiento de las culturas y la protección de las mujeres y los niños, además de los adolescentes y las personas de tercera edad. Por eso actualmente tenemos que los primeros aislados por esta condición que tenemos actualmente de cuarentena de COVID-19 por el coronavirus fueron los niños y los ancianos, ¿sí? Porque la Constitución dice en el capítulo 2 que ellos son los primeros que deben ser atendidos, así como las mujeres embarazadas. Y en el capítulo 3 tenemos los derechos colectivos y del ambiente, que son derechos relacionados con la protección del medio ambiente y la construcción de un mundo más justo, un mundo donde podamos tener estos derechos humanos. Estos derechos contemplan el control de la calidad de bienes y servicios y el goce de un medio ambiente sano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo como individuo me puedo desarrollar libremente y puedo puedo tener mi casa, mi carro y nadie me va a venir a vulnerar este derecho. Además de esto, tenemos que los derechos humanos, tenemos derechos humanos a nivel global, ¿sí? Recordemos que la Carta Universal de Declaración de los Derechos Humanos rige a todo el mundo, a todos los países que se hayan adherido a la Organización de las Naciones Unidas. Dice que los regímenes democráticos incluyen en su constitución política lo relacionado con el reconocimiento de la protección de los derechos de la población. Sin embargo, en el contexto de las relaciones internacionales es preciso generar acuerdos que permitan garantizar los derechos independientemente de las particularidades de cada estado. Así, los estados gozan de autonomía y libre determinación, pero se reconocen derechos y condiciones mínimas generales que deben ser garantizadas por los derechos humanos sin importar su nacionalidad. Dice que esto ¿qué nos permite esto? Además de intervenir en una situación en el marco de la normatividad efectivas con el fin de prevenir o poner fin a los conflictos y guerras y genocidios y crisis humanitarias. ¿Listo? ¿Qué pasa con los derechos humanos, los derechos colombianos alrededor del mundo? Pues resulta que nuestros derechos en el mundo deben ser protegidos por el consulado colombiano, ¿sí? El cónsul de Colombia. Bueno, muchachos, pues yo espero que les haya gustado esta clase de los derechos humanos. Si tienen dudas, recuerden escribir al Q10. Vamos a tener un foro posterior, una clase en Zoom posteriormente y también un foro donde vamos a ampliar un poco más el concepto de los derechos humanos. Lo que yo quiero que a ustedes les quede claro por el momento es que los derechos humanos son innatos. Nosotros nacemos con ellos y nadie nos los puede vulnerar, son inalienables, ¿sí?
y que se crean para evitar la desigualdad, para evitar que las personas que se creen con más poder puedan estar por encima de nosotros. Se llama la Constitución y participación. Recordemos que la Constitución es la forma, es la carta que rige cómo nosotros debemos vivir nuestra vida, donde están nuestros derechos, donde están nuestros deberes, obligaciones y cómo nosotros podemos hacerlos cumplir. Resulta que en el mundo, ahora hay varios países y varios países son democráticos. Estas democracias tienen como regla general la Constitución. Vemos que estas constituciones nacen a través de la Revolución Francesa y cómo pues a través de él se van reformando, pero hoy vamos a centrarnos especialmente en la Constitución de nuestro país. Colombia como estado tiene 32 departamentos en los cuales pues toda su población goza de que se le respeten sus derechos y sus deberes, y así como sus obligaciones y derechos están dentro de la Constitución política que rige a partir del momento en que uno es ciudadano colombiano. ¿Cómo se vuelve uno ciudadano colombiano? La adultez con la cédula de ciudadanía, pero desde el momento en que nacemos en Colombia gozamos de ciertos derechos que son inherentes al ser humano, como el derecho a la vida, el derecho a la familia y tantos derechos como por ejemplo el de la educación, que también es muy importante. Entonces, para esto vamos a ver primero qué es una constitución política. Y nos dice que la constitución política es la ley más importante de un estado. En ella se encuentran las reglas con las cuales los ciudadanos y gobernantes viven y socializan entre sí. Así, en la Constitución se establece cómo son y cómo deben funcionar los elementos más importantes del Estado. Estos elementos más importantes también rigen cómo deben funcionar las ramas del poder dentro de nuestro país, ¿sí? Las ramas del poder encontramos el poder legislativo, donde son quienes hacen las leyes y cómo las rigen. En este momento está conformado por el Senado y la Cámara, ¿sí? Acá en Colombia. Tenemos el poder ejecutivo, que son los que administran los recursos del Estado, y el poder judicial, que son quienes hacen cumplir la ley y quienes hacen condenas y transmiten. La constitución política surgieron a partir de finales del siglo XVIII como consecuencia a las críticas que se hacían desde el movimiento de la Ilustración y las nacientes ideas del liberalismo y la monarquía absoluta. El primer documento de una constitución que se consagraba los límites del poder gubernamental y de libertades civiles de los ciudadanos fue la Constitución de los Estados Unidos, la cual se logró a través de la revolución de las 13 colonias. Proclamaba poco después de la independencia de este país, y en 1710 surgió la Constitución de Francia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tendrían influencia política en todos los lugares del mundo. Las diferentes constituciones tienen características. Estamos hablando más propiamente de la Constitución de nuestro país, que rige a partir desde 1991, y esa tiene ciertas características. Dice que al tener supremacía sobre todas las demás leyes y normas, una constitución política tiene tres características principales. Primera, una que es nacional, o sea, para nuestro país. Segunda, que se enmarca en el régimen democrático que involucra a los ciudadanos y gobernantes en igualdad de condiciones de participación y deliberación, y su fortalecimiento depende del cumplimiento que los ciudadanos les den. Es decir, si los ciudadanos y gobernantes cumplen los pactos establecidos en la constitución política de un país, puede asumirse que esa tiene fuerza y efectivamente corresponde al sistema democrático de este país. La constitución política plasma los intereses políticos. Por un lado, los deseos de las aspiraciones de la ciudadanía. Por eso se rige, acá lo vemos. Los ciudadanos tienen el derecho de elegir y ser elegidos y mirar cómo van a ser gobernados. ¿Por medio de qué? De un voto, ¿cierto? Por medio del voto podemos elegir y podemos ser elegidos. Y también podemos votar por qué leyes se van a estar estructurando en nuestro país y cómo estas pues van a funcionar. A esto se llama mecanismos de participación popular, ¿sí?
Bueno, muchachos, nos vamos a concentrar principalmente en la constitución de nuestro país y cómo nuestro país, a través de las diferentes revoluciones que hubo y cambios sociales y políticos, se fue gestando. Entonces vamos a ver cuál fue la historia. Dice que la historia constitucional colombiana inicia en el siglo XIX, luego de la independencia y del dominio español. Colombia ha tenido 12 constituciones diferentes en las cuales se han plasmado diversos proyectos políticos. La primera fue la de las Provincias Unidas de Nueva Granada, de 1811. A esta le siguieron la de 1819, la Constitución colombiana tuvo muchos cambios a partir de 1811, que fue la primera constitución que conoció el Estado colombiano. De aquí en adelante hubo 11 constituciones hasta llegar a la de 1886, que fue la constitución que tuvimos hasta antes de 1991, cuando se proclamó cuando se proclamó la que rige en la actualidad. Cada constitución política de Colombia ha tenido sus características y formas de organización del gobierno y de los territorios, derechos para los ciudadanos y mecanismos de participación ciudadana, donde pues los ciudadanos, por medio del voto, pueden ser, como lo veníamos diciendo, elegidos y elegir a diferentes políticos de su preferencia. La mayoría de las constituciones que existieron eran sobre todo proyectos políticos que imponían en el bando que obtenía la victoria en alguna de las guerras internas que se vivieron a lo largo del siglo XIX. Recordemos que estas guerras se libraban entre dos bandos, uno liberal con los rojos y uno conservador con los azules. Recordemos que los liberales proceden desde la idea de Santander, de un pueblo libre, y los conservadores de la idea de Simón Bolívar de hacer de Colombia una nación centralista. Mientras unos querían ser federalistas como Estados Unidos, donde cada estado tuviera su propio gobierno, su propia política y su propia forma independiente de hacer las cosas, Simón Bolívar estaba de acuerdo, era con un sistema centralista que se regiera todo desde Bogotá. Siglo XIX, debido a las guerras entre liberales y conservadores que, entre otras cosas, debatían si el gobierno debía ser central o federal, se proclama la Constitución de 1886, que vamos a ver que es una de las primeras constituciones que alberga los dos los dos regímenes políticos que había en ese entonces. Esta constitución duró más de un siglo y se caracterizó por establecer un sistema de gobierno centralista, conservador y católico. Lo que quiere decir esto es que el poder se regía en Bogotá, en la capital. La capital de Colombia se regía el poder central, tanto el poder legislativo, ejecutivo, como el poder administrativo. Además de esto, se le daba mucha importancia a la religión católica, siendo Colombia un estado consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, ya que no es sino hasta 1991 que se le da a Colombia, con la Constitución de 1991, la libertad de ser un estado laico y poder a sus ciudadanos elegir la religión que ellos quisieran. Bueno, chicos, con la Constitución de 1886 se encargó en el voto como principal mecanismo de participación de los ciudadanos. Sin embargo, en un principio el derecho a votar se permitió únicamente a los hombres letrados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que fue una revolución también que se dio de burgueses, de los criollos, hacia ellos mismos. O sea, las personas ricas que tenían el poder en Colombia eran quienes podían ejercer su derecho a votar. Lo que esto incidió en que muchas personas de la clase obrera se levantaran en contra de esto. Al principio se permitió únicamente a los hombres letrados y con capacidad económica para votar. Otros miembros de la sociedad no podían votar. Además, los votantes no elegían al presidente, sino que votaban por un representante por departamento que era el encargado de elegirlo. Durante el siglo XX, la Constitución de 1886 reformaba en repetidas ocasiones a través de enmiendas, constituciones que se fueron actualizando con la raíz del tiempo. Sin embargo, la necesidad de una nueva Constitución se hizo cada vez más evidente conforme avanzaba el tiempo, hasta que
el tiempo, ya que los ciudadanos querían que se les respetara más su libertad, se les diera incentivos para que pudieran focalizar su economía y también pudieran congregarse. En este caso, por ejemplo, nosotros los cristianos, que no podíamos congregarnos a puertas abiertas, porque pues en realidad la única religión que la Constitución de 1886 daba permiso que se diera era la religión católica. Con la aparición de la Constitución de 1991, pues todas estas libertades, tanto la libertad individual como la libertad religiosa, se pudo dar. Bueno, en realidad la Constitución Política de 1991 surgió, además de esto, de diferentes contextos, ¿cierto? Y de que la década de 1980 fue complejo. El conflicto entre el Estado y las agrupaciones guerrilleras se había agudizado. Surgieron grupos paramilitares en todo el país, fenómeno que se unió a la intensificación del narcotráfico y el poder creciente de los narcotraficantes en las esferas económicas y políticas y militar entre 1989 y 1990. Fueron asesinados 3 candidatos presidenciales, lo que pues produjo también muchas revueltas en el país, como lo fueron Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán. Además, la economía creció poco y las consecuencias mostraban que muchos ciudadanos desconfiaban del Congreso y del gobierno. Algunas personas opinaban que en el marco de la Constitución de 1886 y del Frente Nacional, la participación política estaba restringida a los partidos tradicionales. También pensaban que la Constitución hacía posible la expedición de leyes. Hablamos de la Constitución de 1886, ¿no? Que fue la que estaba antes de 1991. Más de esto, en 1990, el gobierno firmó acuerdos de paz con 4 grupos guerrilleros, el Movimiento de Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación y el EPL. Además de esto, a estos grupos que se estaban liberando se les unió el M-19, el movimiento del 19 de abril, como parte de los acuerdos que se incluyó, era la realización de una asamblea constituyente para reforma del sistema político que había actualmente. Con las exigencias del M-19 nace la Constitución de 1991, que es la Constitución que nos rige actualmente en el Estado colombiano. Nos habla un poco acerca de la historia de nuestra Constitución política que tenemos actualmente, que es la Constitución de 1991. Es importante que recordemos que esto se gestó a través de guerras y conflictos internos que tuvo el país y diferentes movimientos nacientes de otras naciones, ¿sí? También debemos tener en cuenta que gracias a la Constitución de 1991, a los ciudadanos se les dio capacidad de elegir y se les dieron mecanismos de participación para que ellos, a través de la Constitución política, pudieran defender sus derechos y sus obligaciones. Otra iniciativa muy importante y que debemos conocer es la revocatoria del mandato. Es el mecanismo con el cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato de alcaldes y gobernadores cuando estos incumplen su programa de gobierno y lo que le prometieron en este momento al pueblo para ser elegidos. Uno de los mecanismos más importantes y que no solo se dio en Colombia, sino que es el sufragio universal, hablamos del voto. El voto, este es un mecanismo más conocido en participación política democrática. El voto consiste en la acción de los ciudadanos de elegir de manera personal e individual a quienes los van a representar. Otro de estos instrumentos de participación ciudadana fue la iniciativa popular legislativa, la cual a través de mecanismos cualquier ciudadano colombiano tiene la posibilidad de presentar proyectos de ley ante el Congreso de la República, de ordenanzas ante las asambleas departamentales y de acuerdos entre consejos municipales. También el plebiscito, que es una consulta que convoca el presidente de la República para que los ciudadanos voten a favor o en contra de una decisión propuesta por él. En Colombia se han realizado 2 plebiscitos. El primero en 1957 para aprobar el Frente Nacional, ¿sí? Y el segundo en el 2016 recientemente, para saber si estábamos de acuerdo
con los tratados firmados por el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC para dar como resultado el proceso de paz. También tenemos el referendo, que es una consulta de los ciudadanos para que estos aprueben o rechacen o anulen una norma o ley. Se considera el mecanismo propio de la democracia participativa, ya que son los ciudadanos quienes hacen la iniciativa y lo hacen por medio del voto. Por medio del referendo se ha tratado muchas veces de bajar el salario a diferentes congresistas para pues así sofocar un poquito la deuda económica que tiene Colombia. Y por último, la Constitución colombiana de 1991 tiene otro mecanismo de participación que es el Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es una reunión pública en que los ámbitos distrital, municipal o local en la que pueden participar todos los ciudadanos para discutir los asuntos que afectan su comunidad. Como ya lo hemos visto, muchachos, la Constitución es la forma en que yo puedo hacer valer mis derechos y están plasmados en este lugar. Es muy importante que tengamos en cuenta que estos que defienden nuestros derechos, están también nuestras obligaciones y que nosotros a través del voto podemos hacer valer esto y podemos en muchas ocasiones y con muchas de estas herramientas terminar con un mal mandato, ya sea un gobernador o un alcalde, o podemos hacer una iniciativa popular para cambiar nuestra sociedad. Recordemos, chicos, que todas estas actividades y este tema que estamos viendo va a estar en un formato en el Q10 para que ustedes lo puedan descargar y puedan ampliar su conocimiento con respecto a la que es la Constitución y participación. Muchas gracias, que Dios los bendiga.